Bueno, seguimos con la epístola de Pedro, en este caso el capítulo 2, versículo 13, y vamos a dar de lectura hasta el 17. Amén. Dice así la palabra del Señor: por esta causa, o por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, y a los gobernantes, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanzas de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Bueno, vemos acá la palabra como está diciendo el respeto a las autoridades, a la institución humana, como dice en este caso. Y es una de las cosas que habitualmente no se predica en la iglesia, ¿no? Se toca como enseñanza, pero habla de un respeto en sí a toda institución humana. Y como dice acá la palabra, otra vez lo vuelvo a repetir, versículo 13, vamos a desarrollar, dice, por causa del Señor someteo a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Entonces vemos acá la palabra, como dice, por causa del Señor. Y esto es lo que tenemos que entender cuando dice por causa del Señor, dice, para que nadie hable mal de nuestro Dios o del Señor Jesucristo, dice, someteos, o sea, quiere decir, obedezcan a todas autoridades del gobierno. Entonces, respetar, ¿qué? Respetar la autoridad, respetar las leyes, ya que se encontraban bajo la ley romana y tenían que obedecerla. Ese es el contexto. Vemos que vivían bajo el imperio romano ellos. Entonces, en ese sentido, le está escribiendo Pedro, porque había muchas rebeliones. Ustedes recuerdan el contexto que estaban los celotes, que promovían la oposición para derrocar al gobierno romano, para ser libre. Entonces, la sedición más bien. Entonces, esta rebeldía estaba impuesta en el pueblo de Dios. Y bueno, acá lo que quería Pedro era marcar la diferencia, ¿no? Esa rebeldía que tenía el pueblo, que dice, por causa del Señor, para que no hablen más del Señor, para que no se corra la información que los cristianos están produciendo sedición, entonces justamente ustedes obedezcan al Señor. Y usted ve en el contexto una cosa en la historia. ¿Por qué los cristianos fueron perseguidos? Y esto está hablando en tiempo de Nerón, ¿por qué fueron quemados? Y todo eso era por las murmuraciones que iban corriendo, que los mismos cristianos estaban promoviendo sedición, cuando eran los celotes, cuando eran los judíos enemigos de Roma. Y ahora vemos acá la palabra en el 2.14. A los gobernadores, dice que se sometan, como a los enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Vemos acá la palabra. Para castigo de los malhechores, o sea, de los que hacen mal. Y dice acá la palabra, y alabanza de los que hacen el bien. Cuando dice alabanza de los que hacen el bien, lo que está diciendo es para reconocer, elogiar o premiar a los que hacen el bien. Y en este caso está hablando, como vuelvo a repetir, de la rebeldía. Entonces, vamos a llevarlo a un contexto en este tiempo. Y yo creo que en esto nos vamos a sentir identificados un poquito todos, y más cuando yo, al menos cuando era joven. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando aparece un policía, y esto lo veo habitualmente, por ejemplo en los trenes, aparece en el furgón un policía y molesta la presencia del policía. ¿Por qué? Porque justamente los que andan en malos caminos, justamente los que hacen lo prohibido, le molesta la presencia policial, la autoridad. Y entonces ahí es que ya vienen los apodos, como ya tenemos en la jerga. Yuta, Kobani, Botón,
te pones la gorra. Esas son las palabras que se escuchan habitualmente. Y ni hablemos de esa cumbia que hace tiempo, hace años, que se cantaba, vos sos un botón. ¿Por qué? Porque hay rebeldía en uno en sí. Y esto es lo que justamente el Señor, me abría el entendimiento cómo era grande la rebeldía en mis tiempos. A mí me molestaba cuando me pedían documentos, porque uno cree que lo están acusando, que lo están persiguiendo, y simplemente te están preguntando, están protegiendo a la sociedad, es un resquicio que se hace, y bueno, pero a uno le molesta, ¿no? Entonces contesta mal, y ahí está el tema, ¿no? Que esa es la rebeldía, porque uno muchas veces anda en malos caminos. Y, a ver, esto no le suele suceder a las mujeres, pero sí, en el caso, cuando en tiempos pasados, por ejemplo, venía muy seguido la policía acá. Entonces, ¿qué pasaba? Molestaba. Entonces uno se enojaba, uno predicaba contra la policía, contra las autoridades, que son todos hijos de Satanás, mensajeros de Satanás, son enviados de Satanás, son enemigos nuestros. Cuando la palabra dice, es galardonador o está para elogiar o reconocer lo que hacen el bien. Y si nosotros hacemos el bien, ¿por qué tenemos que incomodarnos ante la autoridad policial? Si simplemente es un resquicio, son unas preguntas, entonces vienen por algún tipo de denuncia, pero si no hay nada para encubrir, no tendría por qué molestar. Pero sin embargo uno se molesta, se irrita, se siente acusado, y eso es porque uno muchas veces anda fuera de la ley. Yo creo que si vos tenés todo ordenado, por ejemplo, en el tema, mucho pasaba también con los muchachos que estaban acá, que ninguno de los que venía tenían documento, y ninguno se quería hacer el documento. Nadie quería tramitar. ¿Para qué? Yo ando bien sin documento. Entonces, ese es un tema ya de faltar a las leyes, andar sin documento, de faltar a las autoridades. Entonces, esto también es una cosa que condena al Señor, porque uno tiene que estar sujeto, si es hijo de Dios, tiene que andar por caminos correctos, como dice la palabra. Entonces, a ver, uno se tiene que humillar, ¿no? Cuando se siente acusado, cuando se siente perseguido, aparece el policía, enseguida uno ya está tirando algo, una frase que provoca o que debería provocar molestia al policía. Entonces ahí está la falta de respeto, ¿no? Y nosotros, digamos, en ese sentido, como institución, como iglesia, que tuvimos nuestros percances en tiempos anteriores, cuando estaba todavía mi mamá, deberíamos analizar el por qué. ¿Por qué? Si nosotros actuamos correctamente, nada malo nos debería suceder. Entonces, dice así la palabra, voy a terminar esta parte, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Dice, esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, en otra versión lo dice así, clarito. Dios quiere que ustedes hagan el bien para que los ignorantes y los tontos no tengan nada que decir en contra de ustedes. O sea, haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Y acá hubo muchas acusaciones, ¿no? En el sentido, muchas denuncias, en tiempo pasado estoy hablando, ¿no? Pero eso producía molestia. Venía la policía, entonces ya todos se alborotaban, todos se quejaban, todos se sentían incómodos, todos querían, un poco más que caiga un rayo y mate a los agentes que no tenían nada que ver. Ahora, dice así la palabra también, como libres, dice, pero no como los que tienen la libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, como libres. Entonces, acá está jugando con las palabras, dice así, como libres. ¿Y libre de qué? Libre de decidir, libre de vivir, libre de actuar, libre de escoger, o sea, tenemos libre albedrío, dice, pero no para el pecado, sino para hacer, ¿qué? La voluntad de Dios. Entonces, para vivir, el Señor nos da, todas las comodidades o todas las decisiones están al alcance nuestro. Nosotros somos libres en sí, primeramente de Satanás, pero también somos libres de escoger. Entonces, pero esa libertad no es para el pecado, sino es para vivir como siervo de Dios. Entonces yo entendía acá, por ejemplo, había destacado otra frase, pues ustedes son libres, pero
a la vez son esclavos de Dios, así que no usen su libertad como excusa para hacer el mal. Y otra frase más que había notado, eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para encubrir su maldad, sino que viven como siervos de Dios. Entonces somos libres, pero a la vez, ¿qué somos? Esclavos del Señor. Y el esclavo no hace su voluntad, dice la palabra, sino la voluntad de su amo. Y nosotros deberíamos usar esa libertad de decisiones, no para hacer lo malo, sino para la gloria de Dios, para dar buen testimonio y para vivir, en este caso, bajo las leyes. Entonces hay una forma, hay unas leyes, y siempre tendemos a andar por izquierda. Y yo recuerdo, ¿no?, tiempo pasado, ¿no?, como muchos de los chicos también que estaban acá compraban las motitos, pero todas sin papeles. Entonces andan sin papeles, andan sin casco, después le sacan la moto, se enojan contra los policías, discuten contra los policías, quieren pelear contra los policías y bueno, entonces eso le trae consecuencias. Entonces vemos que así van sucediendo las cosas, uno va recibiendo malos. ¿Por qué? Porque quiere andar fuera de la ley. Y esto es un caso, como siempre se dice acá, de nuestra naturaleza satánica, nuestra esencia, la manifestación que traemos, la rebeldía de querer andar por izquierda. Así como somos rebeldes con Dios, somos rebeldes también con la institución humana. Si es posible, no queremos pagar impuestos. Si es posible, queremos transfugiar. Si es posible, queremos andar por izquierda. Si es posible, queremos andar todo, digamos, a lo light, sin recibir consecuencias. Ahora, vos fijate también, cuando van a subir en el tren. A ver, el pasaje ahora se quejan porque aumentó un poquito, pero cuando estaba prácticamente en 50 pesos, igual saltaban los andenes. Estaba la orden del día, te vienen con una Coca-Cola de 1 litro, con una hamburguesa así de McDonald's, vienen cargadas las manos, pero te saltan igual. Y ahora decís, bueno, porque estaban los chanchos y bueno, cuando no había chanchos, cuando no había inspectores, también en vez de pegar la vuelta, saltan por ahí. ¿Por qué? Porque siempre uno quiere andar al margen de la ley y eso es lo que trae consecuencias, ¿no? Esto yo siempre lo digo como las señales de tránsito. Te manda una macana porque en el tránsito está mucho, no solamente está tu vehículo. Entonces de tu decisión depende también no solamente el cuidado mío, sino el cuidado de otras vidas. Entonces una pequeña duda, un pequeño titubeo provoca un accidente y puedes llevar consecuencias de vos o consecuencia el otro que está manejando. Miren lo que me pasó hoy, yo doblé así para una avenida y después me arrepentí, pero apenita así y cuando hago así ya tenía una moto encima. ¿Por qué? Porque no seguí los lineamientos de lo que es la ley de tránsito, ¿no? No titubear, no dudar, uno tiene que tomar una decisión, uno sabe ya el camino por donde, o el carril por donde debe andar, entonces no se puede dar el lujo de titubear. Y así, hermano, en las leyes lo mismo, en las leyes lo mismo, siempre andar por izquierda, andar fuera de la ley, infraccionar, siempre trae consecuencias. Ustedes, yo no sé, recién estaba viendo que hubo 5 muertos acá en La Matanza, que tomaron terrenos, no sé qué pasó. La cuestión es que todos esos terrenos fiscales traen consecuencias andar por izquierda. Entonces, bueno, hubo un tiroteo, 5 personas murieron, 2 están graves, ahí en González Catán, cerca de La Tosquera, ahí estaban los canales de televisión, pero todo es consecuencia de ¿qué? De andar por izquierda, porque si vos vas y comprar legalmente, no andar en negocios turbios, porque esos terrenos supuestamente primeramente se vendían por 20.000, después por 100.000, después por 400.000 a medida que iba avanzando los días. Entonces vemos que por andar por izquierda uno recibe esas consecuencias. Y bueno, entonces acá la palabra lo dice, a las autoridades y a la autoridad de respetar, no contestar mal, no ser rebelde cuando te está pidiendo un documento, cuando te está pidiendo información, contestar bien. ¿Por qué debería importunar si es una persona que está para cuidar el orden simplemente y para cuidarnos también a nosotros? Porque, a ver, cuando nos pide documento, o sea, les pide documento a los pibes se enojan. Pero cuando hay un muerto, ¿dónde está la policía? Te dicen. Entonces, ahí está la controversia, ¿no? Que quiere la protección, pero cuando le preguntan a uno, a ver, se incomoda. Está la rebeldía, la actitud, no debería incomodar, es un documento simplemente, son 5 minutos que hace una averiguación de antecedentes, tal vez, y nada más. Pero cuando uno anda por fuera de la ley, recibe las consecuencias. Estaba, me tomo el tren,
y vienen 3 policías, pero no estaban uniformados. Dice, Policía Federal, ¿usted estaba fumando? Y le dice, muchacho, no, tenía un armadito nomás, dice. Se mandó al frente solo, arriba. Chao. ¿Por qué? Porque anda por izquierda. Anda fuera de la ley, eso está prohibido. No puede estar fumando marihuana ahí lo más libre en la vía pública. Entonces recibe todas sus consecuencias. Entonces el que anda por izquierda siempre le va a incomodar esto, ¿no? Esto de, por ejemplo, acatar el orden público. Entonces dice acá la palabra, voy a tocar Mateo 22, 21, hablando de la sedición, la rebelión, porque esto pasó en el tiempo, fíjense en lo que estoy hablando, en el tiempo de los romanos, del imperio romano, en tiempo de Jesucristo, dice 22, 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprender en algunas palabras, o sea, a Jesucristo. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, dice. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres. Entonces prepararon la pregunta con trampa. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? O sea, ¿pagar el impuesto al César o no? Y dice Jesús, mostrame la moneda del tributo. Y ellos se la presentaron, dice. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen, la inscripción? Y le dijeron, de César. Y le dice, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Vemos que le mandaron con los herodianos. ¿Y quién eran los herodianos? Los herodianos eran los que tomaban parte con el gobierno, ¿no?, de Herodes. Entonces apoyaban el gobierno de Herodes. No se sabe si era un grupo religioso, un grupo político, para mí más afín al grupo político, porque justamente estaba hablando de la clase social alta que lo apoyaba y lo acompañaba. Bueno, la cuestión es que ellos estaban justamente en el gobierno, en este caso Herodes. Entonces fueron los discípulos, los fariseos, más sumados, ¿quiénes? Los herodianos. Entonces, como la pregunta que le hicieron fue con trampa, entonces acá, como había notado, la pregunta que le hicieron, si era lícito pagar el tributo, si Jesús decía que era lícito, los fariseos podían acusarlo, dice, de colaborar con los opresores romanos. O sea, esta es la respuesta, ¿no? Pero yo más bien me decantaba por otra respuesta. Porque, a ver, ¿usted le va a pagar al César? Usted no es nuestro amigo. Usted está a favor del opresor. Entonces, de ahí iba a promover la oposición contra Jesús. Que los seguidores ya no lo sigan y lo escuchen porque él está apoyando al imperio romano. Y en cambio, si decía que sí hay que pagar, en este caso, al gobierno romano, que no hay que pagar al gobierno romano, entonces ¿qué iba a pasar? Los herodianos le iban a acusar, porque eran los que estaban en el gobierno y levantaban tributo para el rey. Entonces, cualquiera de las dos respuestas lo iba a comprometer si tomaba parte. Entonces le dice, bueno, ustedes simplemente honren a Dios. Eso le está diciendo. Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ustedes tienen que pagar los impuestos, pero también le tienen que dar honra a Dios. Pagando sus impuestos, sujetándose a la autoridad, ustedes están honrando a Dios porque no son rebeldes. Ustedes están mostrando que no anda fuera del marco de la ley. Entonces, vemos acá la palabra, van a ser bien vistos, no van a ser vistos como rebeldes. Entonces, no tenían que, sufrir consecuencias. Esto es lo que es el contexto de esto, ¿no? Y cómo en ese tiempo buscaban por todos los lados rebelarse contra el imperio romano y en este caso lo querían comprometer a Jesús. Pero Jesús vivo dice, hay cosas en esta vida, ¿no? Las cosas de Dios son de Dios. Vamos a predicar, vamos a orar, pero si en la ley, o sea, estamos pasando el marco de la ley, en algunas cosas, por ejemplo, a ver, ¿qué se puede? Cuando había denuncias que no había en los balcones de protección.
Y estamos actuando en la ilegalidad, porque estamos haciendo reunión con gente sin protección, con peligro que se caiga una persona, alguna criatura, y gracias a Dios en ese tiempo hablando, ayer con un hermano, no se cayó nadie, porque protegió el Señor, porque tuvo misericordia. Y cuando se cayó un chico por la escalera, habíamos mandado a sacar todas las motos. Diga que un chico se olvidó y cayó sobre ese asiento, porque, o si no, hubiera muerto. Y todas cosas así que muchas veces uno dice, no, Dios nos va a proteger, pero cuando después pasa la consecuencia, es lo que trae perjuicio, como ya sabemos la otra historia. Entonces esos perjuicios nos quiere evitar el Señor, denuncia, más denuncia, más denuncia. Era lo mismo cuando se oraba con el amplificador. Los vecinos pidieron, compre ventanas, cierren, vean cómo lo bajan. No estaban pidiendo que no prediquen. Lo que estaban pidiendo que no se usen los parlantes para, encima que uno ya son de orar efusivamente, imagínense con amplificadores. Eso simplemente estaban pidiendo, sino que pongan todas las ventanas, que no había en ese tiempo, y bueno, uno por desafiar, ¿no? Porque le molesta la presencia del Señor, porque el Señor, el pueblo de Israel en la antigüedad, ellos oraban y atormentaban a todos los que estaban alrededor. Bueno, saliste fuera del marco de la ley, recibiste las consecuencias. Después vinieron las consecuencias, que fueron ¿qué? Las multas. ¿Por qué? Porque se van fuera del marco de la ley. Entonces todo lo que se va fuera del marco de la ley trae perjuicio. Entonces, a ver, ¿se podía orar? Sí. ¿Se podía cantar? Sí. ¿Se podía predicar? Sí. ¿No se prohibía la reunión? ¿No se prohibía? Sí. Seguía todo. Pero ¿qué pasa? Al pasar esa ley, ahí es que justamente ya uno entra en infracción, creyéndose que en nombre de Dios puede hacer todo. Y no es así. Vemos acá la palabra, mientras esté en la ley, vos tenés que respetar la autoridad, lo que te está diciendo, vos podés hacer todo para Dios, no te lo está prohibiendo nadie. Entonces eso es lo que muchas veces se confunde. Que, a ver, si te prohíben usar el amplificador con todo lo que da, con la ventana abierta, deciden, eso lo está usando Satanás, entonces está en contra de Dios. Y ahí vos querés imponer tus leyes, pero después vienen las consecuencias y las consecuencias fueran las multas, una tras otra. A partir de ahí empezó nuestro dolor de cabeza, que venían cada 2 por 3, que tuvimos que hacer los planos, después nuevamente los planos, que se hicieron mal, que entraban, que, por ejemplo, rodearon el lugar, la iglesia. ¿Se acuerdan cuando vinieron toda la policía, la infantería, que rodearon? Para mí fue una vergüenza eso. ¿Por qué? Porque estar rodeado de esa imagen, como iglesia, como institución, que justamente se vio en este lugar rodeado de policía, para mí fue algo vergonzoso. No tendría que ser así. No tendríamos que dar esa imagen. Si bien ellos sabían que nosotros nada malo teníamos, pero ¿qué pasa? Al pasar en nombre de Dios las leyes que están puestas por Dios, dicen los gobernantes, entonces ahí caemos en infracción. Siempre digo, tendemos a confundir las cosas, mezclamos todo. Y cuando viene la mezcla, no les tienen que temer, ustedes se tienen que humillar, que Dios nos va a proteger. Y bueno, después de todo eso, ¿cómo se decía? Que hablaban en nombre de Dios. Después cuando vinieron las multas, todos calladitos, nadie dijo nada. Pero las consecuencias, el mal ya estaba hecho. Entonces, en ese sentido, no tenemos que justamente mezclar las cosas. Somos hijos de Dios, pero también, si hay autoridad, tenemos que respetar. Si hay leyes, tenemos que estar encuadrados dentro de las leyes. Y después, hacer las cosas siempre como corresponde, pero nadie está diciendo, no vas a predicar, no vas a dejar de orar, pero donde se generaba una molestia, como decían, ¿no? Por el tema ruido, para el vecino, a nadie le hacía nada sacar justamente el amplificador y orar, si es que grita, orar simplemente a voz pelada. ¿O acaso, en la antigüedad, ustedes fíjense, reflexionen un poco, ¿en la antigüedad acaso usaban amplificadores? No. Es más, muchas veces cuando los perseguían, ¿saben dónde oraban? ¿Dónde hacían las reuniones? En las catacumbas, ¿no? ¿Qué son las catacumbas? ¿Dónde están los muertos? Hay un cementerio, ahí todo, digamos, pasillos. Ahí hacían las reuniones para no ser descubierto, para no ser visto. Entonces, en ese sentido, hermano, para no recibir consecuencias, que
más bien las autoridades nos vean bien, que este lugar se vea bien, que somos amigos, que hacen las cosas o hacemos las cosas como corresponde. Y en ese sentido, la palabra, bueno, si analizamos, hay muchas cosas de las que tenemos falencia, cosas que actuamos como corresponde, ¿no? La construcción simplemente. ¿Cómo se hizo después como corresponde? Porque pagás al profesional, pero no solamente pagás al profesional, sino que pedís permiso en el municipio, trabajás con todos los seguros, que se paga el seguro de vida, entonces se hace la cosa como corresponde, no molesta a nadie. Ahora, cuando vos venís, no hacer las cosas como corresponde, que en ese tiempo se decía que no teníamos plata, yo no sé si estaba mal distribuida, mal gastada, porque, bueno, la cuestión es que había gente que no le correspondía hacer el trabajo, porque lo iba a hacer mal. Y en este caso me están hablando de la división. Qué lástima que están las 4 vigas repartidas en 4. ¿Y por qué está mal hecho? Porque está mal construido, porque actuó una persona sin conocimiento. Entonces, las consecuencias están a la vista en muchas cosas, por andar fuera de las leyes, en el sentido de que no mandás a hacer a la persona que tiene el conocimiento, no paga lo necesario. Entonces, después, todas esas cosas traen consecuencias al tiempo. Al presente no se ven, pero al tiempo se ven. Entonces, esos perjuicios, que hoy no lo ves, mañana lo ves, y eso es lo que trae después, mucho perjuicio en los personales, y en este caso nos pasó como institución. Pero bueno, para meditar tenemos mucho acá, y como dice acá la palabra también, en Romanos 13:1 dice así la palabra: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, Dios permitió esa autoridad. Entonces tiene un cargo, tiene en este caso, un cargo. Entonces vemos que nosotros nos debemos someter. En este caso yo hablaba mucho también por la falta de respeto, ¿no? La falta de respeto, siempre hablamos del respeto, de la sujeción al instrumento, pero por el otro lado hay esa falta de educación. Cuando hay una autoridad humana, enseguida queremos demostrar que Dios tiene más autoridad que esa persona, y lógicamente que sí, pero uno debe hablar como corresponde. Entonces, porque muchas veces hablamos mal, insultamos, muchas veces ofendemos con palabras. Dice la misma palabra del Señor: hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada. Y yo puedo entender que también en 5 minutos a veces se desata nuestra locura, nuestra falta de cordura, pero ahí debemos humillarnos y reconocer simplemente, no justificar, reconocer que uno erró. Y voy a contar una pequeña cosa que pasó la otra vez. Vino mi cuñado es policía de la Federal, y bueno, casi todos mis parientes son gendarmes, policías, casi todos, comisarios, bueno, tienen todos cargos. Bueno, la cuestión es que el hombre que estaba pintando le dijo: che, ¿ese es tu coche? Dice: sácalo de ahí. Así, le habló mal. Y el muchacho es muy educado, yo lo conozco, es muy educado, pero se sintió mal. Y para colmo abajo, cuando fueron a avisar, otra vez como que lo prepotearon, fue otra persona de la iglesia, y bueno, habló mal. Decirle que saque el auto ahora ya de ahí. Así es. Y son impíos, vino con su matrimonio, su pareja, son personas que, esperan otra manera de actuar del creyente, pero sin embargo, esa falta de respeto, esa falta de calma al hablar, eso, saber cómo dirigirte a la persona: por favor, discúlpame, saludar como corresponde, entonces mostrar la buena cara, pero no prepotear. Y en eso tenemos mucho. Cuando estamos mal, tenemos esa parte de rebeldía que nos salta, y eso trae todas consecuencias, ¿no? Porque ahora digo, ¿qué pensará de esta iglesia? ¿Qué pensará del lugar? ¿Qué pensará de las personas? ¿Qué pensará del Señor? Los evangélicos, que deberían ser ejemplo, al final te hablan mal, no te saludan, te prepotean, y eso es lo que lleva mal testimonio, ¿no? Y dice así la palabra: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, a Dios resiste, porque Dios permite la autoridad. Entonces vos, cuando querés andar fuera del marco de la ley,
¿qué pasa? A Dios resiste. Y dice, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, perjuicio para sí mismos. Imagínate, si estás andando con tu vehículo, en este caso Luciano que tiene vehículo o Enzo que tiene vehículo, y lo paran para pedirle simplemente los papeles. Pero se niega, se enoja. ¿Y por qué me tienes que parar? ¿Qué acaso ando robando? Si no ando delinquiendo, haciendo nada malo. Nadie te está diciendo eso. Es una resquicia, es un control y es para protegerte a vos, porque de la misma manera que te lo está pidiendo a vos, tal vez se lo está pidiendo a una persona que anda por izquierda, entonces lo sacan a ese que anda por izquierda, lo sacan de circulación para no producir perjuicio. Entonces uno tiene que tener en cuenta eso, ¿no? Meditar un poquito, en este caso, en la rebeldía contra las autoridades. Dice así la palabra, porque los magistrados no están por infundir temor al que hace el bien, dice. No están para perjudicar o infundir temor al que hace el bien, sino al que hace lo malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? A lo bueno, dice. A lo bueno. Si actúas como corresponde, no va a pasar nada malo, porque es servidor de Dios para tu bien, para protegerte. Si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada o el arma, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Vemos acá la palabra, porque porta justamente o tiene una autoridad o tiene un arma. Para, dice acá la palabra, castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, por razón del perjuicio para nosotros, sino también por causa de la conciencia o por causa del testimonio. ¿Dónde guardamos nuestros testimonios? Si somos los primeros que pregonamos la sujeción, el perdón, la educación, el respeto, después cuando viene una autoridad, te incomoda una autoridad humana, entonces le querés contestar mal, le querés prepotear. Muchas veces está bien, vienen también con cierto, vamos a decir, prepotencia, pero uno tiene que marcar la diferencia. Nosotros nos tenemos que humillar, tenemos que juzgarnos eso para dirigirnos a hablar como corresponde, no contestar, no pelear, no discutir, porque eso solamente acarrea consecuencias. Y en este caso, a ver, en este caso le voy a dar la derecha una vez, ya que me viene a la mente, ¿no? Cuando una autoridad del municipio, digamos, que todo el tiempo le ponía obstáculos cuando Karina iba a hacer los trámites para este lugar. Pero no fue con armas carnales, Karina, sino que se tenía que humillar, aunque interiormente sentía, pero trató de no ofender, de no discutir, porque sabía también que íbamos a tener consecuencias. Pero como esa humillación al final le llevó a la victoria, que se acomode todo lo que era el trámite para este lugar, para poder tener las libertades que hoy estamos teniendo, ¿no? Entonces eso es bueno, la humillación después trae beneficios y somos bien vistos, porque imagínense de una iglesia, la pastora peleando, la pastora discutiendo, ¿qué iban a decir? ¿Cómo íbamos a quedar? Encima ya somos conocidos, entonces tenemos que justamente tratar de humillarnos, porque este lugar es conocido, este lugar es muy conocido, aunque no crean. Por ejemplo, comprando alimentos para perros, ya se sabe que este lugar, lo que pasó, se sabe. Entonces, ese lugar que pasó tal cosa. Todo el mundo lo conoce sin venir, porque hay una fama, pero la fama nuestra tiene que ser buena. Sujeción, andar en regla, hacer las cosas como corresponde. Y como dice acá la palabra también, pues por esto pagáis también los tributos, los impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Vemos, son servidores de Dios. Entonces las autoridades son servidores de Dios. Y uno tiene que meditar a ver en qué área todavía tiene rebelión. O si se da cuenta que ahora no la tiene, pero en el pasado la hubo, Señor, perdóname. Porque andaba por izquierda, andaba en negocios turbios, andaba de manera turbia, fuera del marco de la ley. Entonces vemos como la rebeldía, el yuta, el botón, el te pone la gorra, todas esas cosas son cosas jerga que traemos, y la manera de hablar muchas veces nos delata, nos manda al frente, porque todavía compartimos de la abundancia del corazón, como dice, habla la boca, y eso es lo que tenemos todavía, la rebeldía. O cuántas veces ve esos videos que, por ejemplo, van los policías y por ahí en una de esas se arma todo el zafarrancho,
y por ahí empiezan a tirar piedra y palo y por ahí salen los patrulleros y uno se alegra y quiere que gane hasta el villano, que lo sacan a los patrulleros a los piedrazos, que rompieron, que incendiaron todo el patrullero y hasta uno lo festeja. ¿Por qué? Porque todavía tenía esa parte de rebeldía, uno tiene. Entonces eso uno tiene que pedir perdón. Ese gozo maligno, como le decimos, porque uno vive por izquierda. Y dice así la palabra. Tito 3.1. Tito 3.1, ya vamos a terminar. Tito 3.1 dice, recuérdenles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan a los que están dispuestos a toda buena obra. Recuerden que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, dice que están dispuestos a toda buena obra. Vemos acá la palabra. Que obedezcan, entonces que se sujeten. Y dice así la palabra, 3.2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, y pendenciero es discutidor. ¿Cuántas veces? Yo no sé si alguno habrá discutido acá con la policía. Cuando lo detuvieron, cuando le preguntaban por un documento y se pone efusivo, vemos pendenciero, discutidor. Y dice así la palabra, sino amable, mostrando toda mansedumbre para que todos los hombres, dice, para que en todos los hombres, mostrando mansedumbre. Y esa es la parte nuestra. El creyente, ¿qué esperan de creyente? Que sea manso, que sea bueno, que hable bien, como corresponde, que no grite, que no pelee. Entonces, esta es la imagen que supuestamente se tiene del cristiano. Pero si salta la otra, tenemos la imagen de Satanás. Y vemos, dice acá la palabra, que no seamos pendencieros. Yo no sé si habrán discutido alguna vez, pero una vez a mí me detuvieron en Castillo con otra banda de pibes, estábamos tomando cerveza en una esquina. ¿Y qué pasa? Pasó el patrullero y bueno, dale, chabón, dale, largame, si no hice nada, dale, gordo, ponete las pilas. Yo le decía así. Entonces, ya le estaba faltando el respeto. Igual, nada malo me pasó, me habló bien el policía, entendió, pero, por ejemplo, le pasó en una oportunidad a mi primo no sabía muy bien hablar, digamos, dirigirse a una autoridad, y le dice, yo no soy tu hermano para que te dirijas así, ¿qué confianza te di? Yo soy policía, autoridad, le dijo. Y yo lo tuve que defender a mi primo. ¿Por qué? Porque le digo, lo que pasa es que vino del campo, vino de Paraguay, apenas habla el castellano, le digo, y por eso te dijo, che, vos, porque no sabe hablar, no sabe que se tiene que dirigir de usted. Y vemos, esas cosas son las que traen perjuicio a nuestra vida, ¿no? Bueno, la cuestión, hermano, es que esa rebeldía, eso es lo que tenemos que ir pidiendo perdón. Parece que uno lo tiene de enemigo. Entonces, ustedes fíjense, como en ese tiempo también, apenas aparecía un patrullero, ¿qué hacían? Las puertas estaban abiertas 24 horas, ¿no? ¿Y qué pasaba cuando pasaban los patrulleros que había un lío? Enseguida cerraban las puertas. Enseguida, todos mirando, todos espiando. Pero, ¿por qué? Porque no queríamos que vengan a la iglesia a preguntar. Entonces todo eso es de rebeldía. Todo eso es de pelea. Todo eso es de sedición. Y como dice acá la palabra, no sean pendencieros, dice, sino muestren la mansedumbre. Porque nosotros éramos en otro tiempo insensatos y rebeldes. Éramos. Vemos acá la palabra, cómo marca el contraste. Entonces, éramos. A eso tenemos que llegar. Éramos rebeldes, no nos sujetamos a la autoridad, pero ahora tenemos un cambio. Entonces, este cambio es lo que debemos mostrar como testimonio. Ya te digo, esto es muy abarcativo, y hay muchos ejemplos que podemos tocar, pero cada uno lo puede llevar a su vida. ¿Cómo es rebelde contra la autoridad? ¿Cómo se incomoda? Pasa el patrullero y en vez de caminar derecho ya está caminando para el otro lado. Pasa un patrullero, por ahí miró y ya está mirando para el otro lado. ¿Por qué? Le baja la vista. ¿Por qué? No tenés nada que esconder. Supuestamente se anda en regla. ¿Por qué uno teme? Es porque anda mal o porque tiene esa rebeldía. ¿Por qué? Porque anda por izquierda. Entonces, en ese sentido, el Señor acá nos sugiere, dice, sujétense a los gobernantes, porque está impuesto por Dios, porque Dios lo permitió. Entonces, si le pasan cosas de esto, en el control de un camino, el policía de tránsito, y callaste la boca, si te mandaste una macana. Veníamos con un hermano, fuimos a comprar un instrumento de música y le digo, pará, no crucé en rojo, no crucé, y iba cruzando todo en rojo.
Y justo se cruza y lo teníamos ya el policía al lado, el de tránsito, el de la moto. Y agarra y le dice, ¿cruzaste en rojo? No, disculpa, no me di cuenta. Hace 5 semáforos que vení cruzando en rojo. Y ya le estaba contestando, este muchacho que estaba manejando, le digo, cállate la boca. Y le dijo, disculpe señor, usted tiene razón, sí, se cruzó en rojo. Y bueno, con callar ganás, porque si discutís, te sacan el vehículo, te sacan el registro, recibís perjuicio, recibís multa, y es mejor callarse y acatar la ley para no recibir perjuicio. Bueno, vamos a dejarlo acá, ¿eh?